allí a través de las redes sociales. La radio no está saliendo al aire. Ya por el temporal hubo corte de luz en la planta transmisora. Acá tenemos luz en los estudios, pero en la planta transmisora hubo corte de luz. No sabemos bien a ciencia cierta qué es lo que es porque no hemos ido. Ya me va a tocar salir para allá, al cerro. Pero sí estamos saliendo a través de la app, a través de la aplicación, a través de la radio online, la señal online. Ya así es que los que están sintonizando allí, los que están a través del Facebook Live, para que puedan sintonizar también la app, allí estamos saliendo con la radio porque esa sale directamente de acá del estudio a través del internet. Pero a través de la señal de FM salimos nosotros porque la planta transmisora está en el Cerro Pailahueque, arriba. Ya, y cayendo la luz allí, en todo ese sector se corta en Pailahueco, a veces solamente en el cerro, en el sector rural, y hay que esperar que Frontel restablezca allí el servicio. Así que para esta tarde dicen que puede estar, depende de lo que haya, puede estar restablecido. Vamos a ir a ver después qué es lo que sucede. Pero para usted que está allí a través de las redes sociales, por eso no estamos saliendo por la señal FM. Amén. Bien, le saludo, Dios le bendiga. Amén. Saludamos a los que han podido llegar en este día. Damos gracias al Señor por este tiempo. Todos los días no estamos exentos de situaciones, de circunstancias, pero damos gracias al Señor. Amén, porque tenemos salud y vida. Amén, tenemos salud y vida. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Y usted y yo somos llamados cada día a seguir avanzando. Amén, a seguir avanzando independiente de las situaciones que sucedan. Sabemos que nada bueno viene. Amén, pero nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor. Mire, el día de hoy quiero comenzar esta palabra hablándoles, contándole una historia que ya en alguna ocasión le conté, porque me llamó la atención esto a través de una palabra que buscaba allí, que Dios me dio. Amén, y quiero hablarle de esta historia, llevarlo esa palabra a través de esta historia. Una historia que ya les conté antes, pero que al meditar en la palabra, el día de hoy se me vino a mí a la mente otra vez esa historia y poder compartirla con usted, porque de verdad que habla mucho de las decisiones que usted y yo tomamos. Y esta historia habla del ave joven, ¿se acuerdan? El rey hablaba con una hermana, me dijo, acuérdese de la historia del ave, me dijo. No sé quién será esa hermana, pero me dijo, ¿se acuerda, pastor? Y de ahí me vino a la memoria la historia de esa ave y de la palabra que Dios tenía allí en mi corazón para compartir con usted. Y esta historia habla de una ave joven que ya podía volar. ¿Se acuerda la historia de eso, no? Los que escucharon ese mensaje, de una ave joven que ya podía volar, escúcheme, que ya podía volar, porque sus alas ya estaban formadas, ella tenía fuerza, ella tenía todo lo que necesitaba, escúcheme, pero ella seguía en el nido. Tenía todo lo que necesitaba el ave para poder salir, para poder volar, para poder lanzarse, dar ese paso, pero ella seguía en el nido. Y seguía en el nido no porque no supiera volar o no porque no pudiera. ¿Le ha pasado a usted que de repente usted se estanca no porque no pueda avanzar? De repente usted no da el paso no porque no lo pueda dar, sino que muchas veces porque se siente cómodo, seguro, tranquilo, tranquila en el lugar donde está. Por eso muchas veces no se avanza. A todos nos pasa eso. A todos nos pasa eso. A todos, en algún área, a todos nos pasa eso. No, es que me da cosa, es que no sé, es que pienso esto, es que pienso. Pero muchas veces eso nos estanca. Esta ave estaba así. Seguía en el nido no porque no supiera volar o porque no pudiera, sino porque desde ahí arriba el suelo se veía como muy lejos. ¿Le pasa a usted cuando está arriba el techo de la escala? Está abajo el techo, mira el techo, se ve bajito. Pero cuando está arriba el techo, mira hacia abajo, eso que se veía bajito ya no se ve bajito, se ve lejos. Se ve como alto. Bueno, a esta ave le pasaba eso. ¿Sí? No volaba, no se tiraba, no saltaba, no porque no pudiera, sino porque desde ahí arriba el suelo se veía lejos. Porque cuando el ave se acercaba al borde, miraba el suelo y se detenía. Y se detenía por eso, porque se veía muy lejos el suelo de donde estaba ella en el nido. Y se detenía no porque, escuchen, no porque estaba confundida. Acuérdense que ella ya podía volar. ¿Sí? Se detenía no porque estaba confundida, tampoco porque estaba desinformada, sino que ella sabía lo que tenía que hacer, pero ella seguía ahí en el nido. Es como nos pasa a nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero seguimos en el lugar, la posición, el pensamiento, razonamiento en el cual estamos. ¿Sí? Ella sabía, comprendía, conocía, pero seguía ahí en el nido. Sabía lo que tenía que hacer, pero seguía ahí. Y el padre de aquella pequeña ave no la empujó, estaba ahí, pero no la empujó, tampoco la forzó,
tampoco le gritó, sino que solo se quedó cerca de ella y esperó, tal cual como hace Dios con nosotros. Cuando usted no avanza, Dios no lo empuja, pero siempre está ahí. Escúcheme bien, no lo empuja, Dios no nos empuja. ¿Qué dice la Biblia? Que Él toca, ¿cierto que sí? Llama, no le empuja, pero siempre se quedó ahí. Siempre se quedó cerca de ella y esperó. Y es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Él no nos empuja, pero siempre nos está recordando. Escúcheme bien, que usted y yo podemos dar el paso, podemos avanzar, podemos salir de las situaciones en las cuales estamos. Sí, pero depende de cada uno de nosotros. Amén. Depende de nosotros poder salir de eso. Dice, la historia cuenta que no le gritó, sino que solo esperó cerca, solo se quedó cerca y esperó. Y lo hizo hasta que llegó un momento en que el nido ya no era cómodo para esta ave. El padre se quedó al lado del ave, no le gritaba, no la empujaba, no la forzaba, pero se quedó ahí hasta cuando el nido ya no le era cómoda para el ave. El ave crecía y el nido le iba quedando chico, ya no era cómodo para el ave. Y no fue, sabe usted, sino hasta solo ese momento y ese día que esta ave entendió algo clave, que esta ave pudo entender algo clave para ella. Y eso que entendió fue que el seguirse quedando ahí ya no era seguridad para ella. Ya el seguirse quedando en ese nido, esta ave ya no iba a estar más segura como lo estaba quizás antes ahí. Porque acuérdense que ella había crecido y el nido ya le había quedado chico. Y eso que entendió fue que el seguirse quedando ahí ya no era seguridad, sino que ahora era renunciar a aquello para lo cual ella había sido creada. ¿Está entendiendo la historia? Porque el mensaje es cortito, pero tiene que entender la historia. Se quedó ahí hasta que entendió ella que ese lugar donde ella estaba estancada o buscaba seguridad no era el lugar, escúcheme, no era el lugar o no era para lo que ella había sido creada. Porque para lo que ella había sido creada era para volar. Una vez, amén. ¿Sí? Es para volar. Entonces esta ave, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó y dio el salto. A lo mejor no lo hizo perfecto. ¿Sí? Dio el salto y a lo mejor no saltó de la mejor manera, no lo hizo perfecto, tampoco lo hizo sin miedo, pero sí pudo volar. Mira al de al lado y dígame, me tinca que esta historia te va a hablar. No lo hizo perfecto, no lo hizo sin miedo, porque cada paso que usted y yo damos, hermano, nosotros podemos, no, yo no tuve, no, todos sentimos temor. A todos nos viene porque es algo que nos ataca a todos. El problema es que muchas veces el temor nos detiene. Ahí está el verdadero problema. Es cuando el temor nos detiene de dar ese paso que usted y yo tenemos que dar. Y esta ave no lo hizo, se levantó, dio el salto, no lo hizo perfecto, tampoco lo hizo sin miedo, pero sí voló, sí pudo volar. Escúcheme bien, sí pudo volar. Y el problema nuestro muchas veces no es que no sepamos qué hacer en medio de lo que usted y yo enfrentamos. Mire, vamos ahora a lo nuestro. El problema suyo y mío no es que no sepamos qué hacer en lo que enfrentamos, porque nosotros hemos oído, hemos escuchado, nos han hablado, nos han enseñado, usted y yo hemos conocido, hemos tomado incluso hasta decisiones. Pero el problema es que nos estancamos en el mismo lugar. Nos estancamos en una forma de pensar, en una manera de hacer las cosas. Nos estancamos en un pensamiento y no nos abrimos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. El problema nuestro muchas veces no es que no sepamos qué hacer, porque ya entendimos, ya reflexionamos, ya también muchas veces oramos y también hemos tomado decisiones en nuestro interior. ¿Ya? Sino que el problema es que seguimos muchas veces sentados, anclados, escúcheme, detenidos, limitados, y no porque no tengamos alas, sino que porque muchas veces el dar el paso todavía nos da mucho miedo. Ese es el problema nuestro. No es que usted no pueda volar, no es que usted no pueda dar el paso, como le decía, sino que muchas veces nosotros nos estancamos. Escúchame, nos estancamos, ¿por qué? Porque todavía sentimos
mucho miedo para dar ese paso que necesitamos dar. Por eso muchas veces, pero ¿cómo? Pero esto, siempre meditamos, reflexionamos, ya hemos pensado, ya sabemos, hemos escuchado, hermano, hemos leído, hemos tomado hasta decisiones, pero nos cuesta dar ese paso porque todavía hay mucho miedo. Y hay momentos, escuchen, que en los que quedarse en donde usted y yo estamos ya no nos sirve. Hay momentos en que quedarse en donde usted y yo muchas veces estamos ya no nos cuida, ya no nos protege, ya no es seguro para nosotros. Ojo, le hablo en el área que sea de nuestras vidas. Muchas veces un pensamiento nos detiene y ese pensamiento, el quedarnos pensando lo mismo, ya no es bueno para nosotros. Le pongo un ejemplo. Cuando el médico le da un mal diagnóstico a usted, el quedarse pensando en ese mal diagnóstico nunca va a ser bueno para su vida, ¿o no? ¿Cierto? Porque le va a bajar la defensa, la preocupación, por poner un ejemplo. Una deuda, el quedarse pensando nunca va a ser bueno para usted. Hay que ver la forma de cómo dar el paso, pero salir de aquello, dar el paso, avanzar. ¿Sabe por qué? Porque si no, aquello no le va a hacer bien a su vida. Y le decía yo que hay momentos en los que quedarse en donde estamos ya no nos cuida, ya no nos sirve, ya no es seguro, sino que ahora solo nos detiene. Y Dios, déjeme decirle una cosa, no quiere que vivamos siempre al borde del nido. Le repito, Dios no quiere que vivamos siempre al borde del nido. La Biblia dice que el agua a los tobillos, ¿se acuerda esa palabra? A la rodilla, a la cintura, a los lomos y después hasta que nos cubre, ¿o no? Eso habla de que Dios no busca que usted y yo nos quedemos siempre en el mismo lugar, porque Dios siempre tiene y quiere hacer algo más con cada uno de nosotros. Dios siempre está buscando que usted y yo decidamos sumergirnos en el río de Él, sumergirnos en la voluntad de Él, sumergirnos en la presencia de Él, sumergirnos en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero muchas veces nosotros nos damos ese paso, nos quedamos solo en la orilla porque lo profundo nos provoca miedo. Y si no provoca miedo, hermano, va a provocar compromiso. Y Dios no quiere que vivamos siempre al borde del nido, estancados, truncados y deteniendo ese propósito que Dios mismo ha puesto en nuestra vida. Porque ¿cuántos saben que Dios puso un propósito en nosotros? Hermano, hay un propósito en usted. Nosotros no estamos aquí solo para ser cristianos, creyentes. No. Hay algo mucho mayor en cada uno de nosotros. Hay un propósito, hay un plan de Dios. Escuche, por manifestarse a través de ustedes en la gente que a usted también lo rodea, en lo que Dios ha diseñado para su vida. Nosotros no estamos en la iglesia por costumbre, porque hoy es domingo, hay un martes, hay un jueves. No, hay un plan, escúcheme, hay un plan de Dios en usted, hay un plan de Dios en nosotros. Por eso Dios no quiere que siempre vivamos al borde, porque el borde nos trunca, nos limita, nos detiene, nos acostumbramos ahí, estamos como el ave. Y cuando ya ese borde, esa orilla ya no es cómoda, ya no nos da seguridad, empezamos y queremos avanzar y como que no podemos porque nos acostumbramos a estar en un mismo pensamiento, con una misma decisión, con una misma dirección, cuando Dios cada día quiere hacer algo nuevo con usted y conmigo. Porque hay un plan, escúcheme, que se tiene que ejecutar a través de usted y a través de mí. Por eso es que hay procesos que no cambian, escúcheme, o no se transforman cuando los buscamos entenderlos, o solo cambian cuando los entendemos. Hay procesos que no cambian o no se transforman cuando los entendemos, sino que cambian y se transforman cuando nos levantamos, cuando nos atrevemos a dar ese salto. Nosotros hay procesos de los cuales usted y yo muchas veces no salimos o no hemos salido. ¿Sabe por qué? Porque no hemos querido levantarnos para dar ese paso, para dar ese salto. Por eso permanecemos ahí. Cada situación que usted y yo enfrentamos, hermano, es para pasarla. Escúcheme, es para pasarla. La Biblia nos enseña que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no tenemos que tener miedo, porque Jehová está con nosotros. O sea, aunque andemos, no dice aunque se detengan, aunque caigan, aunque se queden. La Biblia dice que aunque andemos, eso habla de pasar, de avanzar en medio de aquello. Pero ¿por qué muchas veces nos quedamos ahí?
Porque hay procesos que no van a cambiar o no van a ser transformados cuando los busquemos entenderlo. Si usted busca entender el por qué está pasando eso, por qué pasa esto otro, por qué enfrento esto, por qué enfrento otro, hermano, no va a avanzar. ¿Se acuerda un mensaje pasado? Dios le dijo a Israel, ¿qué le dijo? Yo pelearé por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos, ¿o no? ¿Cierto que le dijo eso? Pero escúcheme, primero le dijo, yo pelearé por vosotros. ¿Y por qué le dice así? Porque Dios los llevó al Jordán, los saca de la esclavitud. Imagínense cómo celebraba ese pueblo cuando salió después de 430 años de esclavitud. Imagínense la alegría que tenían. Y resulta que al andar un par de días llegan enfrente de un mar rojo donde no tenían pasado. Donde ellos veían las montañas a cada lado y decían, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a pasar ahí? ¿Cómo vamos a pasar acá? Teníamos el mar rojo enfrente y ahora más encima venía Faraón y los egipcios que los habían esclavizado. Ya no para hacerlos volver, sino que ahora para matarlos. Proceso, diga conmigo proceso. ¿Y por qué los procesos? Porque Dios quería hacer algo, quería glorificarse, dice la Biblia, y que el pueblo conociera su poder, porque las plagas no fueron para ellos, fueron para Egipto. Pero Dios quería hacer algo en ellos, que ellos pudieran ver que el Dios que los sacó con mano fuerte seguía estando con ellos hacia el lugar donde Dios los llevaba, el lugar que les había prometido. La Biblia dice que Dios los guió ahí. Dice literalmente que fue Dios el que los guió a ese lugar, al Mar Rojo. Porque si lo hacía pasar por el otro camino, ellos se iban a devolver, iban a sentir miedo, iban a volverse. Porque acuérdense que ellos eran esclavos, no guerreros, y se iban a encontrar por el otro lado, por el desierto, un pueblo sanguinario. Entonces hay cosas que Dios permite. Porque Dios quiere mostrar su gloria, Dios quiere mostrar su poder con nosotros. Y son las cosas que no entendemos nosotros. Decimos, pero ¿qué hice mal? ¿Qué me pasó? ¿Pero cómo? Yo sé que esto. Y el enemigo empieza a trabajar en nosotros. Hermano, y en vez de nosotros dar el paso, nos sentimos más atemorizados. Sentimos mucho más miedo. Y más nos estancamos. Menos queremos avanzar. Cuando el problema empieza a crecer y al final usted va a tener que avanzar igual. Porque ya el nido ya no le va a quedar cómodo. El lugar donde está ya no va a ser cómodo. El pensamiento, esa clase de pensamiento que tiene ya no va a ser suficiente para que usted se quede pensando así. Sino que de una u otra forma va a tener que avanzar. Escúcheme, porque cuando Dios nos lleva a algún lugar, a alguna situación, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Nosotros nos enseñaron que lo bueno, lo fácil es de Dios y lo difícil, el diablo metió su cola. Así nos enseñaron. Por eso que solo esperamos lo bueno de Dios cuando la Biblia dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que Dios usa todo para enseñarnos. Todo Dios lo va a usar para mostrar su gloria, su amor, su poder con nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que entender, tener esa capacidad de poder entender lo que estamos enfrentando y a qué Dios y qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque le decía que hay procesos que no cambian o no se transforman cuando los entendemos, sino que cambian y se transforman cuando nos levantamos, cuando nos atrevemos a dar el salto. Cuando cambian, cuando usted se pone de pie, cuando usted se determina, cuando usted vuelve en sí, cuando usted tiene conciencia de eso. No cuando nos paramos al borde del nido como el ave joven, sino cuando nos atrevemos a dejar la orilla. Cuando nos atrevemos a ir mar adentro, cuando nos atrevemos a saltar. Es ahí que las cosas cambian, los procesos cambian. Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro. No podía haberle dicho a Jesús, Pedro, vuelve a tirar la orilla, pero la red, pero tírala en la orilla, no. No, sino que le dijo, hey, métete bien adentro. Y bien adentro, ¿qué fue lo que vio? El poder y la gloria del Padre, ¿no? Redes llenas, pescaron lo que no habían pescado nunca en su vida. Se llenaron las barcas que nunca se habían podido llenar. O sea, algo pasa cuando usted y yo damos el paso. Algo sucede cuando usted y yo nos atrevemos. Claro. Los procesos no cambian cuando nos paramos al borde del nido como el ave joven, sino que cuando nos atrevemos a dejar la orilla. Cuando nos atrevemos a ir más adentro, cuando nos atrevemos a saltar. Porque no fue sino hasta que solo hasta que esta ave entendió algo grave para ella que ella saltó.
Y mientras usted y yo no entendamos lo que Dios, el propósito, el plan, a qué fuimos llamados, escuchen, porque fuimos llamados a entender su reino. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el reino acá en la tierra se extienda. ¿Cómo se extienda? ¿Cómo eso, pastor? Que las almas sean alcanzadas. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, ¿no? Entonces aquí no fue sino hasta que esa ave entendió algo clave para ella que saltó. Mira el de al lado, ahora sé por qué estás detenido, dígale. Claro, y eso que entendió esta ave fue que al seguir quedándose ahí, ya no iba a tener más seguridad. Sino que ella iba a renunciar a aquello para lo cual había sido creada. Que es lo que muchas veces pasa en nosotros y no nos damos cuenta. Hermanos, renunciamos al propósito por el cual Dios nos llamó, por el cual Dios nos necesita, por el cual Dios nos busca. No nos damos cuenta, renunciamos al propósito. ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos cómodos en el pensar, en cómo pensamos, en el lugar o lo que sea que estemos haciendo. Cuando somos usted y yo llamados a meternos más adentro, a saltar, a avanzar, a levantarnos. Y así muchas veces sucede con nosotros, no avanzamos, no damos el salto, sino hasta que se nos revela el propósito. Escuche bien, hasta que se nos revela el propósito. Y muchas veces, hermanos, de mala manera, no como usted quiere. Muchas veces se nos revela el propósito en medio de una enfermedad, en medio de una situación, en medio de un gran problema, cuando tuvimos siempre la oportunidad de usted y yo voluntariamente dar ese paso, dar ese salto, hermano, y no tener que pasar por ese proceso. No es que no tenga que pasar por proceso, no, por ese proceso. No avanzamos, no damos el salto sino hasta que se nos revela el propósito. No avanzamos sino hasta que se nos revela el para qué fuimos llamados y el por qué usted y yo estamos el día de hoy aquí. Porque usted está acá con un propósito, hermano. Usted está acá con un propósito. Usted dirá, pastor, no vine al culto a dar gracias. Está con un propósito. Hay algo más de eso. Y les hablo de esto porque puede ser que a lo mejor el día de hoy, hermano, no nos falte claridad. Puede ser que a lo mejor tampoco nos falte el día de hoy fe, como tampoco a lo mejor nos falte decisión, sino que ¿sabe lo que nos falta? Nos falta dar ese paso que usted y yo ya sabemos cuál es. Le repito, a lo mejor no le falta decisión, no le falta fe, pero nos falta dar ese paso que usted y yo ya sabemos cuál es. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque se le ha hablado, se le ha instruido, se le ha predicado, usted ha reflexionado, incluso ha hasta orado por eso que usted ha oído. Entonces, ¿qué es lo que falta? Dar ese paso que usted ya sabe cuál es. ¿Qué nos falta? Escúcheme, para agradar a Dios, dar el paso que usted ya sabe que tenemos que dar. ¿Qué nos falta para reconocer a Dios? Dar el paso. ¿Qué nos falta, hermano, para glorificar? Dar el paso. Porque sabemos cuál es. Todos en el área que sea de nuestra vida, en lo que enfrentemos, vivamos, hagamos, hermanos, sabemos cuál paso nos falta dar. Nosotros no podemos decir, pastores, que yo no entiendo. No. Dios nos ha estado hablando por su palabra. Claramente dice la Biblia. Y no hace una semana, por miles de años. Pero nos falta a nosotros dar ese paso, que sabemos qué paso tenemos que dar. Ese paso que nos va a llevar a determinarnos, a rendirnos, a avanzar, a levantarnos, a tomar lo que Dios ha puesto por delante nuestro. A lo mejor el paso que nos falta dar, escúcheme, ese paso de acción. Es ese paso en donde tenemos que saltar y no mirar la distancia, sino que saltar, dar ese paso, accionar en aquello que Dios nos está llamando a hacer. Y la Biblia nos habla de un joven que un día decidió irse de casa. Y no porque la casa de ese joven fuera mala, sino porque pensó que afuera él estaría mejor. Fuera de su casa, fuera de la responsabilidad, fuera del compromiso. Él pensó que fuera de su casa él estaría mejor. Y este joven pidió su herencia antes de tiempo, se fue lejos y al principio todo parecía funcionar bien. ¿Le parece conocida esa historia? Muy conocida. Escúcheme, se fue de la casa,
Hizo lo que quiso. Y al principio, hermano, se fue lejos y todo le parecía funcionar bien. Este joven se sentía bien, él podía hacer lo que quería y nadie podía decirle nada. Estaba fuera de su casa, estaba sin regla. No había nadie que lo pudiera orientar, direccionar, sino que él estaba viviendo su vida como quería. Pero con el tiempo la Biblia dice que todo se le acabó. Se le acabó el dinero, se le acabó la estabilidad, se le acabaron las fuerzas y terminó haciendo algo que nunca pensó que haría. Vamos allí al libro de Lucas, 15, 11 al 21. Porque a través de lo que le hablé quiero llevarlo a esta palabra. Y dice así en el nombre de Jesús. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice la Biblia. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, y ahí es clave, porque de eso quiero hablar. Y volviendo en sí, ¿sabe cómo se llama eso? Conciencia. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, eso se llama conciencia. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. La historia bíblica dice aquí que este joven pasó hambre, se sintió agotado y que se llegó a sentir tan vacío por dentro. Y es aquí en donde viene algo clave, porque la Biblia dice que volviendo en sí, eso quiere decir que este joven se dio cuenta que no estaba bien, que tuvo conciencia recién, escúcheme, de que el lugar en donde él estaba no era el lugar en donde debía estar. Porque ninguno de nosotros nos vamos a dar cuenta de lo equivocado que estamos hasta que no tenemos conciencia, hasta que no volvemos en sí, hasta que no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que pasa en nuestro entorno, de lo que pasa dentro nuestro. Y volviendo en sí, esto quiere decir que este joven se dio cuenta que no estaba bien, que este joven se dio cuenta que no solo no estaba bien, sino que ese lugar era el lugar en donde él no debía quedarse. ¿Dónde estaba? Apacentando cerdos. ¿Dónde estaba? Apacentando cerdos. ¿Por qué llegó a ese lugar cuando ya lo había perdido todo? Escucha, la Biblia dice que ya lo había perdido todo y después de eso fue llevado a ese lugar y estaba ahí. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama conciencia. El volver en sí se llama conciencia. Y fue esa conciencia lo que lo llevó a este joven a tomar una decisión. Escuche bien, fue esa conciencia, el volver en sí, el que llevó a este joven a tomar una decisión. A darse cuenta de lo que estaba pasando en él y alrededor de él también. Él dijo, escuche, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. ¿Cuántos quieren salir de lo que puedan estar enfrentando, viviendo hoy? ¿Sí? ¿Quiere hacerlo? Entonces usted tiene que volver en sí. Escúcheme,
tener conciencia de que el lugar donde está, la situación que enfrenta, el lugar, en el lugar que vive o lo que puede estar pasando en usted, hermano, no es el lugar ni lo que usted debiera estar pasando hoy. Porque mientras no nos demos cuenta que ese no es el lugar, volveremos a repetir la misma acción. Por eso cuando el joven, escúcheme, vuelve en sí, cuando el joven se da cuenta cuando vuelve en sí, cuando dijo, ya mucho tiempo llevo aquí, ¿por qué tengo que estar aquí si mi padre tiene algo mejor para mí? Si en la casa de mi padre hay jornaleros, están mucho mejor que yo, no viven como yo, no están como yo. Por eso el joven dice, no, vuelvo en sí. O sea, tuvo conciencia de lo que estaba viviendo él, de lo que estaba ocurriendo en su entorno y dijo, me levantaré. Entonces, para salir de las situaciones que nos apremian, de las situaciones que nos tocan enfrentar, hermano, hay dos cosas que hacer. Primero, tener conciencia, y segundo, tener la actitud de salir de ahí. Tener la actitud, la acción de querer salir de ese lugar, escúcheme, y levantarse y hacerlo. Me levantaré, dijo el joven, e iré y volveré a la casa de mi padre. ¿Qué es lo que había en la casa de su padre? Todo lo que él no tenía en el lugar donde estaba. La palabra conciencia, según el diccionario, es la capacidad humana de reconocerse a sí mismo, de reconocer sus pensamientos y su entorno, actuando con juicio moral sobre el bien y el mal. Eso es conciencia, es percatarse de las propias acciones. En palabras simples, conciencia es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. ¿Y por qué le doy el significado de esta palabra conciencia? Porque la historia de este joven no cambió cuando solo pensó. Escuche, la historia de este joven no cambió cuando solo pensó. La historia de este joven no cambió cuando solo quiso, sino que cambió cuando él se levantó. Escúcheme bien, la historia de este joven cambió cuando él caminó. La historia de este joven cambió realmente cuando él se decidió a tomar acción para que algo cambiase de lo que él estaba viviendo. ¿Me está entendiendo? Entonces entiende por qué hay cosas que no cambian. Mire que simple, detenerse un poquito y no pasar de largo y decir, entonces por eso hay cosas que no cambian. O por eso entonces hay cosas que me detienen. Es porque la historia del joven no cambia cuando él piensa, cambia cuando actúa. No cambia solo cuando tiene conciencia, sino que es conciencia y acción. Es darse cuenta de lo que está viviendo, del entorno en donde está y hacer algo para que eso cambie, pues. Porque no vemos al Padre llegar ahí a sacarlo de ahí. Vemos que Él dice, yo me levantaré y yo iré a mi Padre. Yo iré a Él porque yo sé lo que Él tiene para mí. Cuando Él dice en la casa de Él, los trabajadores, los jornaleros tienen de sobra, tienen para comer, tienen de todo. Y yo lo que estoy viviendo acá. Conciencia. Cuando usted y yo salimos de algo que vivimos es cuando solo volvemos en sí, no cuando seguimos batallando en el mismo lugar. Es cuando reconocemos que hay algo mejor. Es cuando reconocemos el propósito de Dios en nosotros y a qué fuimos llamados, hermano. Es cuando nos damos cuenta que hemos estado mucho tiempo quizás en una situación, en un pensamiento, en un lugar, en lo que sea, y es hora de salir de ahí. Porque muchas veces Dios tiene cosas preparadas, promesas, hermano, que nos llegan a nosotros, que no podemos verlas manifiestas en nuestra vida por una sola causa, porque no tenemos conciencia de que no es el lugar, no es el pensamiento, no es la forma en la que estamos la que nos va a llevar a eso, sino lo que Dios ha preparado, el diseño que Dios ha preparado para nosotros, el camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Porque la historia de este joven no cambió cuando solo pensó. ¿Se acuerda la mujer del flujo de sangre igual? Se me viene a la mente. Ella escuchó hablar de Jesús. Hermano, pero no solo se quedó pensando lo lindo que fue la palabra que escuchó. No se quedó pensando lo hermoso, lo tocada que se sintió cuando escuchó hablar de Jesús.
sino que dijo, si yo me paro, me pongo de pie, si me levanto, voy y hago algo y actúo, algo va a acontecer en mí, dijo. Algo va a cambiar en mi situación. Voy a salir de este estancamiento, voy a salir de este empujo, de esta enfermedad, de esta maldición que me detiene, que no me permite avanzar. Y dice que cuando lo hizo, algo cambió, ¿no? Entonces no nos basta a nosotros tener un buen deseo. No nos basta pensar como 430 años pensó Israel. Algún día Dios enviará un libertador, y lo que ellos tenían que hacer era tener conciencia de su situación, de su esclavitud, y levantar un clamor, porque cuando levantaron un clamor Dios les envió un libertador, dice la Biblia. ¿O no? La historia de este joven cambió cuando se levantó. Cambió cuando él caminó. La historia cambió cuando él se decidió a actuar. Me levantaré, dijo. Escuche, fue algo que salió de él. Aquí no vemos a alguien predicándole. No vemos a un ángel manifestándosele, revelándosele. No, tienes que salir de... No, él tomó una decisión cuando volvió en sí, cuando tuvo conciencia de que lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, lo que estaba atravesando, el lugar donde estaba, no era el lugar ni lo que tenía que atravesar. Y la historia bíblica dice que aquel padre, cuando lo vio de lejos, no lo retó, no lo regañó, no le pasó la cuenta, escúcheme, sino que corrió hacia él, lo abrazó y lo besó como el padre del águila, del ave. No lo empujó, no lo forzó, no, sino que solo se quedó con él, con esa ave. Porque hay un momento como el ave, ya que el nido no nos va a servir. Hay un momento en que el nido no nos va a servir, ese lugar donde usted está quieto, cómodo, tranquilo, hermano, no nos va a servir. Hay gente que se acostumbra ahí, se acostumbra a una enfermedad, se acostumbra a un problema. Hermanos, se acostumbran, después ya literalmente le prendemos vela a la situación. Y a veces sabe que el problema, lo único que está haciendo, ¿sabe qué es lo que es? Buscando hacernos avanzar, dar el paso, saltar. Pero nos enseñaron diferente. Como que los problemas son solo para llorar y no para pararse en fe. Que los problemas son solo, escúcheme, para sufrir, no una vida sufriendo. Pero más allá del sol, no, es acá donde nosotros perdemos la vida. Escúcheme, cuando dice perder la vida, no está hablando de no malgastarla, sino que la bien aprovechamos para lo que Dios nos llamó a hacer. Y mientras usted y yo estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer, extendemos el reino también, ¿sabe lo que hace? Bendice su vida, le abre puerta a usted. Y le decía que la historia bíblica dice que aquel padre, cuando lo vio de lejos, no lo retó, no lo regañó, no le pasó la cuenta, sino que corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Pero eso solo ocurrió, escuche esto, cuando el hijo se levantó y caminó, fue hacia él. No ocurrió, escúcheme, en donde apacentaba cerdo. No ocurrió cuando él dijo, no, ahora sí que sí, Señor. No ocurrió. Ocurrió cuando se levantó y accionó, llegó al lugar y ahí encontró el bien, escuche, que el padre tenía para su hijo. ¿Y a dónde quiero ir con esta palabra y esta historia bíblica el día de hoy? Es a que hay momentos en la vida en los que ya entendimos. Hermano, hay momentos en la vida en los que ya nos cansamos, en los que, escúcheme, en los que ya nos cansamos y en los que ya hemos entendido que así como estamos haciendo no está bien, o en el lugar que estamos ya no es cómodo, porque es la comodidad lo que nos detiene. Pero muchas veces seguimos igual, porque cuánto no hemos escuchado una palabra, una respuesta para la situación que enfrentamos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado y nos ha mostrado el camino por el cual usted y yo debemos seguir? Pero muchas veces, escúcheme, el miedo, el temor, la conformidad, la falta de conciencia, el no volver en sí nos mantiene ahí mismo. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que Dios cada mañana le da una oportunidad nueva a usted?
¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado así, que cada mañana Dios tiene algo nuevo para nosotros? Y nosotros muchas veces seguimos culpándonos, maltratándonos, pensándonos, limitándonos, y si Dios, y que esto, lo otro, cuando Dios cada mañana quiere hacer algo nuevo con nosotros. Porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? ¿O no? Estaríamos, hermano, lejos de Dios si fuera por nosotros. Pero es la misericordia de Dios la que nos mantiene con vida, de pie hasta el día de hoy. Es el amor de Dios, ese amor inmutable que no cambia. Muchas veces seguimos sentados, seguimos estancados, seguimos truncando el propósito que el Padre tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque nos detenemos más del tiempo que nos tenemos que detener en las situaciones que nos tocan enfrentar. Y el día de hoy Dios no nos está diciendo, escúcheme, que decidamos otra vez, porque ya hemos decidido. No nos está diciendo que decidamos otra vez, porque a lo mejor ya lo hemos hecho. Si imagínense de qué nos vale decidir, hermano, y no hacer. Y a lo mejor Dios el día de hoy no nos está pidiendo que decidamos otra vez, sino que Él nos está diciendo algo mucho más sencillo. ¿Y sabe qué es lo que es? Levántate. No nos está diciendo que decidamos, sino que nos levantemos. Porque el joven decidió, volvió en sí, tuvo conciencia y dijo, no, esto está mal, en la casa de mi padre hay esto, no falta nada. Se miró su entorno, miró su situación, tuvo conciencia, y ahí después dijo, me voy a levantar, y se levantó. Voy a salir de aquí, y salió. Voy a dejar de pensar así, dejó de pensar así. Voy a ir a buscar, y buscó. Por eso que Jesús dijo, el que pide, al que toca, el que busca, ¿sabe qué es lo que es eso? Es levantarse a salir por lo suyo. Es levantarse a salir por lo que usted y yo necesitamos. Es levantarse y salir a accionar hacia eso que Dios dijo que iba a responder, que iba a traer, que iba a abrir. Porque no todo tiene que estar perfecto, hermano, como tampoco tenemos que entenderlo todo o buscar sentirnos fuertes, escúcheme bien, para poder hacerlo. Si usted espera que todo esté perfecto para hacer algo, Eclesiastés dice que no será así. Porque el que mira a las nubes para sembrar, no sembrará. Y el que mira al viento para cosechar, no cosechará, dice la Biblia. Entonces no podemos esperar a que todo esté perfecto para hacer algo. El peor error es esperar y poner la confianza en que todo esté bien para dar un paso. Hermano, es el peor error. ¿Sabe por qué? Porque lo está haciendo en su fuerza. Uno de los ejemplos es David cuando censa al pueblo, ¿no? Dios le dice que no lo haga y él tiene para enfrentar y sentirse bien. Dijo, no, cuéntenlo a ver cuántos guerreros somos y vamos a salir a enfrentar con él. Dios lo castigó grandemente. Le disminuyó su ejército. Escúcheme bien, porque la confianza no puede estar en lo que nosotros hacemos o podemos, sino en lo que Dios quiere hacer. Pastor, no, yo sé que todo lo puedo. Sí, dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, pero Él nos fortalece para lo que tenemos que hacer. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero de Él viene el resultado. Acuérdense que la Biblia dice que muchas son las disposiciones en el corazón del hombre, pero dice que de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, Dios tiene siempre la última palabra. No la tengo yo, aunque sean muchos los pensamientos que tenga y los buenos deseos que tenga yo. Por eso no todo tiene que estar perfecto. Tampoco tiene que usted entenderlo todo, buscar sentirse fuerte para poder hacerlo. Sino que lo que Dios nos dice el día de hoy es que nos levantemos. Mira al de al lado, dígale, hey, levántate. Claro, salgamos de eso que nos limita.
Es un pensamiento muchas veces que nos limita. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos conciencia, no volvemos en sí de lo que nos está ocurriendo, de lo que está pasando, de lo que nos está estancando, de lo que nos está limitando. No tenemos conciencia. Al no tener conciencia, hermano, nos quedamos en lugares que no debemos estar, que Dios nunca preparó para nosotros y en donde usted no puede avanzar, surgir, crecer, desarrollarse. Por eso Dios nos dice el día de hoy que nos levantemos, que no nos quedemos en donde estamos, sino que demos el paso que hoy sí podemos dar. Porque podemos dar el paso. Hermano, podemos dar el paso. ¿Qué es lo que necesitamos para dar ese paso, pastor? Detenernos, volver en sí, ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Tener conciencia de eso y decir, no, esto no nos puede estar pasando. Esto no puede estar sucediendo. Yo soy un hijo de Dios, yo soy hijo del Rey de Reyes, del que tiene el poder, del que hay para hacer todas las cosas nuevas. Eso es tener conciencia. Porque ya hemos escuchado, ya Dios nos ha hablado, hemos orado inclusive, hermano, por lo que Dios nos dice. Escúcheme, hemos dicho, sí, yo, y no nos levantamos. O nos levantamos pero no accionamos. Y nos quedamos en lugares donde no teníamos que quedar. Usted se queda muchas veces enfrentando situaciones que no tendría por qué enfrentar. Porque desde el momento en que se atreve usted a dar ese paso, hermano, usted ya avanza un poco más de la situación que enfrenta. ¿Sí? Si usted tiene algo enfrente y da un paso, ya no está enfrente, está al lado suyo. Y da otro paso, va a ir quedando atrás. Y da otro paso, va a ir quedando atrás. Y da otro paso, va a ir saliendo de lo que enfrenta. Por eso Dios el día de hoy nos dice, levántense. Escúchame bien, levántense. No se queden en donde están. No se queden pensando como piensan. Saquen ese pensamiento abstracto, negativo, limitante. Y empiecen a dar el paso que usted sabe que tiene que dar. Porque nosotros sabemos el paso que tenemos que dar. La pregunta es cuánto de nosotros vamos a tener conciencia. A eso nos está llamando Dios el día de hoy. Nos está llamando a levantarnos, nos está llamando a no quedarnos en donde estamos y a dar el paso que tenemos que dar. Isaías 60, ¿qué dice? Levántate y brilla. ¿O no? Dice, levántate, resplandece. Resplandece. ¿Qué dice la Biblia? Que usted y yo somos luz. Resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido, no viene, ya vino, ya está sobre usted. Ya eso Dios lo puso allí en su vida. Eso está dentro suyo. Ahora usted lo tiene que activar. Porque no es algo que viene, que ya está, que ya está. Y está para que usted y yo lo activemos dentro de nosotros. Por eso dice, levántate. Es una orden. Es algo que tiene que golpear nuestro espíritu. Es algo que nos tiene que activar, despertar, tener conciencia, hermano, de que necesitamos ser lo que Dios quiere que usted y yo seamos y hagamos lo que fuimos llamados a hacer. 61 de Isaías, levántate, resplandece. Motivo, porque ha venido tu luz. Causa, porque ya vino, ya está en ti. Y la gloria de Jehová, el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, ha nacido sobre ti. Entonces, ¿qué hacemos donde estamos? ¿Qué hacemos llorando? ¿Qué hacemos quejándonos? ¿Qué hacemos, hermano? En ese pensamiento, en esa forma, en esas decisiones que tomamos, cuando Dios ha puesto algo mucho mayor sobre nosotros, no lo va a colocar, está. O es usted el que tiene que entender. Por eso, hasta que ustedes no se nos revela el propósito, seguimos apagaditos. Y cuando viene una situación más o menos, no, nos terminamos de apagar más. Cuando es al revés, es cuando viene algo que usted se tiene que poner de pie.
Es cuando enfrenta una situación, escúcheme, que usted se tiene que levantar. Es cuando usted necesita cruzar, pasar, vencer, atravesar. Es que usted tiene que avanzar. ¿Sabe por qué? Porque hay algo dentro suyo que lo está llevando a eso. Hay algo dentro suyo que lo lleva a eso, que no le permite a usted retroceder, ni rendirse, ni detenerse. Porque ya hay algo sobre usted. Ya hay algo sobre su vida, para lo que sea, para su casa, su familia, sus hijos. Entonces no esperemos a sentirnos listos. Ay, es que yo creo que todavía. No espere eso. Active lo que Dios puso en usted. El joven dijo, no, dijo, en la casa de mi padre. Algo activó dentro de él, que lo llevó a volver en sí, a tener conciencia de que lo que enfrentaba, vivía, no era para él, pero estaba ahí por causa de no darse cuenta, no buscar darse cuenta de que el entorno, lo que vivía, lo que pasaba, lo que sufría, hermano, no era lo que el Padre tenía reservado para él. Porque cuando llega dice que el Padre, ¿qué es lo que hace? Lo besa, lo abraza, hermano, anillo, calzado, túnica, fiesta, asado. Y a él ni siquiera lo que le daban a los cerdos, le daban a él para comer. Porque así es el plan del enemigo, es llevarte a un estado en donde tú ya no tengas nada más que hacer. Solo someterte. Solo estar por debajo cuando tienes que estar por arriba, dice la Biblia. Solo ser cola cuando tienes que ser cabeza. Solo estar por el suelo cuando Dios te ha dado autoridad. Entonces no esperemos a sentirnos listos, no esperemos a tenerlo todo claro, no esperemos a tener todo lo que necesitamos para hacerlo, hermano querido, sino que levantémonos y hagámoslo, y hagámoslo porque hay que brillar, hagámoslo porque fuimos llamados a hacer luz. Fuimos llamados a eso. Pero para eso hay que vencer aquí. Conciencia, darnos cuenta de que hay algo que Dios quiere hacer. De que hay algo que Dios quiere hacer, pero no lo quiere hacer en el lugar donde estamos, sino al lugar que Dios nos llamó a estar. Hagámoslo porque ya vino la luz de Cristo y ahora la gloria de Jehová, dice allí Isaías, está sobre usted, está sobre mí también. Porque aquí está hablando de ¿quién? Del Hijo. Isaías está hablando de Cristo, el no revelado. Pero nosotros sí. Levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ya ha venido tu luz. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz de él. Ya ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por eso cuando nos levantamos, Dios se encarga de iluminar nuestro camino. Entonces, hermanos, reconozcamos ante Dios que hay lugares en donde usted y yo sabemos que no podemos seguir quedándonos. Reconozcamos ante Dios que ya no nos podemos seguir quedando estancados cuando Dios ya nos está llamando a avanzar. Si usted está en una situación, usted tiene que levantarse y avanzar, porque es avanzando que va a salir de ella. No es pensando en ella, meditando en ella, deseando algo bueno en ella. No, es levantándote. Es haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Es tomando el diseño de Dios para poder llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Usted no llega al cielo, escúcheme, no llega al cielo estando en la iglesia. Usted llega al cielo haciendo la voluntad de Dios. Aquí usted viene, dice claramente la Biblia, a dar gracias,
Usted entra ahí y esa es la actitud con la cual yo salgo y espero en mi casa poder llegar a la casa, agradecer todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y en medio de esa gratitud, de esa adoración, de esa alabanza, porque eso es la gratitud, esa adoración para el Señor. En medio de eso Dios le habla, en medio de eso Dios alumbra su camino, le da claridad al paso que tiene que dar, claridad a la decisión que tiene que tomar para que cuando salga de acá usted vuelva con más adoración, vuelva con más gratitud, vuelva con más alabanza, porque usted sabe que vino al lugar correcto, donde Dios a usted le está dando crecimiento, donde está activando su potencial, donde usted está aprendiendo a decidir, a tomar, a caminar por el camino correcto. Pero estando en la iglesia no se llega al cielo. Es haciendo la voluntad de Dios. El estar acá es reconocer, escúcheme, es reconocer a Dios en nuestra vida, es reconocer que lejos de Él, fuera de Él, nosotros no podemos hacer nada. Por eso venimos con acción de gracias, a dar gracias, y en medio de eso hay un poder que se mueve, en medio de la palabra, en medio de la exhortación, hay un poder, el Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro, trayendo respuesta, abriendo puertas, trayendo sanidad, trayendo paz, trayendo tranquilidad, fortaleciéndolo en medio del problema. Pidámosle a Dios las fuerzas que necesitamos y propongámonos dar pasos, propongámonos avanzar, aunque no veamos todo claro. No seamos como esa joven ave que ya podía volar. No seamos como esa joven ave que ya tenía sus alas, que sus alas ya estaban formadas, que ya tenía la fuerza, que ya tenía todo lo que necesitaba, pero seguía en el nido por miedo a saltar, por miedo a avanzar. Porque ella seguía en el nido, no porque no supiera volar, no porque no pudiera. Nosotros seguimos la situación no porque no podamos dar un paso, no porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque desde ahí arriba el suelo para esa ave se veía lejos, el peligro se veía cerca y el nido se veía más seguro. Y es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. El paso, si se ve difícil dar el paso, menos o más difícil se va a ver lo que Dios tiene delante nuestro. Si se ve difícil dar un paso para acercarse más a lo que Dios tiene, hermano, más difícil se va a poder ver lo que Dios tiene si estamos un paso más atrás. Y es por eso que muchas veces su nido, mi nido, nuestro nido, se ve más seguro para nosotros. Y en vez de uno, escúcheme, de decir, no, Señor, tomar ese compromiso, escúcheme, con esa decisión que usted necesita para lo que está viviendo. En vez de tomar ese compromiso, no me levantaré, voy a salir de esto en el nombre del Señor y voy a avanzar, no sé cómo, pero lo voy a hacer, voy a buscar a Dios, voy a orarle a Dios y voy a salir a hacer eso. Y acuérdese que algo va a cambiar. No que será fácil, sino que algo va a cambiar. Por eso cuando el ave se acercaba al borde del nido y miraba, ella se detenía. Y ya le dije que se detenía no porque estuviera confundida, no porque estuviera desinformada, porque ella sabía lo que tenía que hacer, pero ella seguía ahí a causa del miedo, la conformidad y lo seguro que se sentía en ese lugar. Y el padre de aquella pequeña no la empujó, no la forzó, no le gritó, sino que solo se quedó cerca y esperó. Y lo hizo hasta que llegó el momento, y eso fue, me acordé de eso, ¿sabe que eso me ministró? Y me acordé lo del joven, porque el joven igual, no se le acercó el padre. Es más, cuando llega dijo, ahí está mi hijo, perdido era, muerto era, dijo. Se da cuenta que como que algo cambia en lo que como que nos hicieron entender, no se preocupe, que la oveja descarriada, que esto sí, la oveja nueva, puede ser que no sabe por dónde andar, Dios la busca, pero la que ya sabe, la que patea, la que muerde, la que carnerea, ahí sale. Y si no, si no vuelve porque tiene un problema la oveja. Y lo hizo hasta que llegó un momento en que el nido ya no era cómodo para esa ave. Y no fue sino hasta ese momento y ese día que esta ave entendió algo clave, le dije. Así como también le sucedió al hijo pródigo de la historia que le hablé.
sino que era, escúchame, que el seguirse quedando ahí ya no era seguridad, sino que era renunciar a aquello para lo cual ellos habían sido creados y para lo que el Padre tenía preparado para este joven. Fue solo ahí que esta ave se levantó y dio el salto, y fue solo ahí, cuando el joven volvió en sí, que dijo también: me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y ya le dije que el problema nuestro muchas veces no es que no sepamos qué hacer, porque sí lo sabemos. Porque usted sabe lo que tiene que hacer, ¿o no? No me va a decir que no ahora, si cuando usted se enoja dice: no, si yo sé lo que tengo que hacer. ¿O no? No es que no sepamos qué hacer, porque ya entendimos, ya reflexionamos, ya también oramos, ya el Espíritu ministró esta palabra en usted. Y ya tomamos decisiones también por dentro, sino que el problema es que seguimos sentados, seguimos, hermanos, estancados. Y no porque no tengamos jala, sino porque muchas veces dar el paso, hermanos, todavía nos da miedo. Todavía no entendemos a lo que Dios nos llamó. Y hay tiempos y hay momentos en que quedarse en donde estamos ya no nos sirve, ya no nos protege, ya no nos cuida, ya no nos es cómodo, ya no es seguro, sino que ahora lo único que hace eso es detenernos. Es detenernos lo que el Padre tiene. Y Dios no quiere que vivamos siempre al borde del nido. Isaías 61: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, escúcheme, Dios no quiere que sigamos fuera o lejos del verdadero propósito. Dios no quiere que sigamos fuera ni lejos del verdadero propósito. Por eso Isaías dice: ¡hey, levántate, resplandece! Es como si Dios nos dijera: deja ya de pensar así, de estar ahí. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ya está sobre ti. O sea, hay algo poderoso en tu vida, hay algo poderoso en ti, hay algo que yo hice en ti, hay algo que yo te di, hay algo que yo tengo para ti. Dios no quiere que sigamos estancados, truncados y deteniendo el verdadero propósito que Dios mismo tiene para nosotros. Por eso no busque entender los procesos, porque no los entenderá, sino que levantémonos, busquemos avanzar y vamos a ver cómo los procesos cambian y se transforman. Cuando nos levantamos, cuando volvemos al propósito, cuando nos atrevemos a dar ese salto, ese paso que tenemos que dar. Porque no es cuando nos preparamos al borde del nido como el ave joven. No es cuando nos paramos solo al borde, miramos, oh, hermano, y no hacemos nada. Sino que es cuando nos atrevemos a saltar, a dar el paso, que algo sucede, algo cambia. Que algo nuevo entendemos. Porque no es cuando nos paramos al borde del nido como el ave joven, no es cuando solo lo pensamos, no es cuando solo pensamos en levantarnos como lo pensó el joven pródigo, sino que es cuando nos atrevemos a dejar la orilla. Es cuando nos atrevemos a saltar, es cuando nos levantamos y volvemos en sí, es cuando tenemos conciencia y avanzamos hacia el propósito que el Padre tiene preparado para nosotros, que usted y yo dejamos ese lugar, ese problema, esa situación, hermano, que nos oprime, que nos desgasta, que nos tiene enfermos, que nos tiene mal. Es solo ahí. Es solo ahí cuando usted se atreve a dejar lo que no le sirve. Cuando usted suelta lo que no le sirve, cuando lo deja. Póngase en pie, por favor. Es cuando entendemos que el seguirse quedando ahí en donde estamos ya no nos da seguridad, que algo cambia. Por eso reconozcamos ante Dios que hay lugares en donde usted y yo sabemos que no nos podemos seguir quedando. Reconozcamos ante Dios que ya no nos podemos seguir quedando sentados cuando Dios, escuche, nos está llamando a avanzar. Porque mientras nos quedemos en la misma situación, en la misma posición, hermano, nos vamos a seguir quejando, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir mal, vamos a seguir como estamos. Porque cuando usted sale de lo que vive, cuando se levanta, cuando se determina a hacer algo, o no, si no hay otra forma de salir de eso. El que piense que va a salir ahí esperando, no, ¿qué está haciendo, hermano? Esperando en Dios, pastor. ¿Y qué está haciendo para eso? Equipo, esperando, haciendo zapping en mi casa. No. Acuérdese que
Jehová peleará por vosotros, Éxodo 14:14. Y vosotros estaréis tranquilos. Eso de vosotros estaréis tranquilos es una posición espiritual. Escúcheme, es una posición espiritual. No es que me voy a ir a la casa a estar tranquilo en paz nomás para que Dios haga algo. No. Y vosotros estaréis tranquilos y vosotros confiaréis. Porque cuando usted confía, está. Sí, es ahí. Es ahí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15. Mire lo que le dice después Dios cuando el pueblo confía. Mire lo que le dice al pueblo. Después de que Dios le dice, tranquilo, le dice. Primero Él lo llevó ahí. Dios le dice, tranquilo, yo voy a pelear por ustedes. Porque Dios pelea batallas que usted y yo no nos damos ni cuenta, hermano. Sí, pues Dios está peleando batallas que usted ni siquiera se da cuenta. Y Dios le dijo, yo peleé por vosotros, le dijo. Pero ustedes tienen que confiar. Mire, y solo después que el pueblo confía, mire lo que le dice el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué sigues orando a mí? Le dijo. Lo confronta. ¿Y sabe qué le dice? Le dice, dile a los hijos de Israel que avancen, que marchen. ¿Cuándo se los dijo? Después que el pueblo confiaba, creía que Dios pelearía esa batalla, que Dios haría algo para que el mar se abriera. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, no le dice a Moisés, primero levanta tu mar, abre el mar rojo y ahora dile al pueblo que marche. No, primero el pueblo tenía que hacer algo. Escúcheme. ¿Para qué? Para dar evidencia que estaba confiando. Y era avanzar antes que la circunstancia cambiara, antes que el mar se abriera. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y mire lo que le dice el Moisés. Y ahí viene la parte del Moisés, mire, 16. Le dijo, y tú a Moisés, alza tu vara, le dijo, mire lo que le dice. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién tenía que hacerlo? Porque ¿quién tenía que confiar? Solo el pueblo, Moisés también. ¿Cierto que sí? Pero el pueblo tenía que confiar, escúcheme, no a lo que le había dicho Moisés, sino que a lo que había hablado Jehová. ¿Ya? Entonces si hay una palabra, usted tiene que avanzar. Tiene que avanzar, porque no es un buen deseo del pastor. Es algo que Dios tiene preparado. Le dijo, y tú alza tu vara, le dijo Moisés, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ahí está la palabra. Le dijo, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Pero el pueblo tenía que avanzar antes de que la circunstancia cambiara. Y tenía que hacerlo para que las circunstancias llegaran a cambiar a través de lo que Moisés también iba a hacer. Porque no solo pasó el pueblo, pasó Moisés también. Y si usted y yo queremos que las circunstancias cambien, tenemos que tener conciencia. Tenemos que volver en sí de lo que estamos viviendo. Porque si seguimos nosotros mirándonos, contándonos y contándonos hasta cuando estemos los correctos para hacer algo, nunca vamos a hacer nada. El que mira las nubes para sembrar, no sembrará. Y el que mira el viento para cosechar, dice Eclesiastés, no segará. ¿Sí? Suelta tu pan sobre las aguas y con el tiempo lo hallarás. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú impartes a nuestra vida en esta tarde, en este mediodía, Señor. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es clara, porque tu palabra es efectiva, porque tu palabra es eficaz, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, y cuando tu palabra es soltada, necesitamos nosotros, Señor, abrir el corazón a ella para poder, Dios mío, tener conciencia, volver en sí y darnos cuenta,